Ok, buenas noches. Primero de todo, muchas gracias al Rabino Friedman que llegó especialmente. Lo que vamos a hacer hoy, yo voy a hablar poco y él va a hablar mucho. Ok. Lo que vamos a hablar hoy es sobre Yom Ha'atzmaut. Cómo hay que festejar este día o qué hay que hacer en este día, qué hay que pensar en este día, por qué es día tan importante y por qué hay grupos que no están de acuerdo con este día. Vamos rápido a pasar un poco sobre este día. No voy a hablar mucho de los grupos que están en contra, porque ya una clase, si recuerdan, en Sukkot hablamos de eso y ya está en YouTube. Entonces, así que no hace falta, si están en contra del Estado de Israel, por qué tienen razón o no tienen razón, ya es otro tema. Hoy vamos a hablar qué hay que hacer en Yom Ha'atzmaut y así todos van a estar de acuerdo con eso. ¿Qué es Yom Ha'atzmaut? ¿Qué significa la palabra Ha'atzmaut? Libertad. Libertad, en hebreo sí también. Y hay aquí una diferencia, algo que tenemos que saber. Entre Atzmaut y Atzamot hay nada más una letra de más. ¿Qué es Atzamot? Huesos. ¿Qué es Atzmaut? Libertad. ¿Qué letra de más hay? La letra Aleph. ¿Okay? ¿Qué es esa letra Aleph? La letra Aleph siempre simboliza lo que es Dios, el uno, el primero, el único. ¿Ok? Aleph. Golá es exilio. Geulá es salvación. ¿Qué letra hay de más aquí? También Aleph. ¿Qué hace que la diáspora se vuelve salvación? Si tienes el Dios adentro. Si estás conectado con Dios, si estás conectado con tu parte espiritual, estás en salvación. Si no estás alejado, estás desconectado, estás en diáspora. De Geulá a Golá, nada más una letra, pero significa todo. Igual Yom Ha'atzmaut. Si no tienes la parte espiritual, no hay nada. Hay atzamot, hay huesos. Como dice Ezequiel, vio huesos que no tienen nada. Pero si pones el uno, pones la parte espiritual, ahí tienes todo, ahí tienes toda la parte espiritual. Este año es 68. 68 suma en hebreo la palabra Chaim. Chaim es vida. ¿Ok? Y eso es lo que queremos, que tengamos vida. Y otra vez, ¿quién se considera vivo? No lo que tiene nada más huesos, sino lo que tiene también la parte espiritual, la parte de Dios, la parte del alma. ¿Ok? Ahora, hay gente que dicen, entonces, ¿por qué Dios lo hizo a través de gente que no cumplieron los mitzvot? Al principio todo el movimiento sionista era la mayoría gente que no cumplieron nada. Entonces por eso había mucha gente que están en contra de eso, de esa idea. ¿Ok? Entonces vamos a tratar nada más de responder a eso. Primero tenemos que saber que todo lo que está pasando en este mundo es de Dios. 1. 2. Igual las cosas malas, las cosas buenas no entendemos, si entendemos, es de Dios. 3. Hay que agradecer sobre las cosas malas tanto como las cosas buenas. Y por lo tanto hay que agradecer también por el Estado de Israel, aun si nos parece todavía algo malo ahí, aun que no está completo todavía. Pero falta algo que ahorita vamos a ver cómo lo agregamos. El Mashiach, por ejemplo, una vez vimos que él viene de una familia muy complicada. ¿Por qué? Primero llega Lot, está con sus hijas, nace un hijo que es hijo y nieto a la vez. ¿Ok? De ahí sale Moab, de este Moab sale Ruth. ¿Ok? De este Ruth dijeron que no puede casarse con Ruth porque es moabita. Y Boaz se fue y se casó con ella. ¿Ok? Contra toda la opinión de los Jajamim. Y ahí nació el abuelo de David Amelech, el rey David. ¿Ok? Que de ahí sale el Mashiach. Pero ahí no para. Sino también el papá de David, después de tener sus hijos, como explicamos una vez, que quería estar con la empleada, todo lo que pasó ahí, de ahí nació David, pensaron que es bastardo, era algo también complicado. De otro lado también, Yehudá y Tamar, ¿ok? De ahí que no sabía que es Tamar, que sí sabía que es Tamar, otro asunto complicado. De todo eso viene el Mashiach. Preguntan por qué tiene que venir el Mashiach de una familia casi lo más complicada del mundo, de la historia. ¿Por qué? Dice, para traer cosas buenas, a veces hay que traerlos a través de
cosas que parecen malas. Por ejemplo, Jacob, ¿cómo trajo los 12 tribus? Con 2 hermanas. Todos preguntan, ¿por qué 2 hermanas? Está prohibido de la Torah. Ok, no había Torah en ese momento. Sí cumplieron la Torah en ese momento, pero se ve no algo limpio, por lo menos lo que se ve. Entonces dice, sí, para traer cosas buenas a veces, si uno quiere meter un diamante a otro país, ¿qué va a hacer? Lo va a tratar de poner algunas cosas para que no se vea el brillo de ese diamante. Va a poner, no sé qué va a poner, pero para que no parezca como diamante. Porque si es diamante, todo el mundo lo va a querer. Entonces hay que saber cómo esconder esos diamantes. Y eso es lo que está pasando también con el Estado de Israel. La salvación empezó y ahora tenemos, o todo el tiempo en Israel y en todo el mundo, ahorita tenemos tanto Torah en Israel, tanto Torah en cualquier lugar. Hay tanta gente que están estudiando, tantos yeshivot que se están abriendo, una cantidad que nunca hubo en la historia. Es decir, también no nada más empezó la salvación física de tener un estado, sino también hay una salvación espiritual que cada vez se crece y crece y crece más y más. Y esa es la salvación espiritual, poner el Aleph dentro del Yom Ha'atzmaut para tener también esa parte espiritual. Eso lo podemos ver también ahí. Siempre dicen quién son los sionistas. Entonces uno piensa cionistas es una cosa y religiosos es otra cosa. Y le voy a decir algo. Nosotros en el rezo 3 veces al día, ¿qué pedimos? Estamos pidiendo por Zion. ¿Qué es Zion? Yerushalayim. ¿Qué es sionista? Por Zion, por Yerushalayim. ¿Quién pide por Zion? ¿Quién pide todo el tiempo? Lo que reza también. También pedimos por Zion. También somos sionistas. ¿Ok? Y también queremos la salvación. Nada más hay que saber también meter siempre este condimento tan importante que se llama algo espiritual. Ahora para terminar, le voy a traer algunas cosas interesantes que aparecen en el Talmud, aparecen en la Biblia. Dice en el Talmud, en Sanedrín, en la hoja 38, dice así, que cuando Dios creó a Adam Arishon, en 12 horas, cada hora pasó algo. ¿Ok? Ahora, dice, en Nachmanides también lo trae, que cada día de la creación simboliza un milenio del mundo. Es decir, el primer día representa un milenio. El sexto día representa el sexto milenio, que es ahora. Ok. Agarramos cada día de Dios, dice que es como 1000 años. Ok. 1000 años. Quitamos la noche, porque en la noche no hay salvación. Es decir, la mañana es la salvación. Entonces lo dividimos en 2. 1000 en 2, ¿cuánto es? 500. Ok. 500 entre 12 horas del día, ¿cuántos son? Cada hora 40 es 41.6. Ok, cada hora. Vamos a ver qué pasó en cada hora. Dice en la primera hora empezó, la quinta hora, dice la quinta hora se paró sobre sus pies. En la quinta hora. ¿Qué es la quinta hora? Si hacemos, otra vez estamos hablando del sexto milenio, es 5000 y más 5 horas. 5 horas por 41.6, ¿cuánto te da? El sexto milenio es 5000, ¿ok? Sexto milenio. 5000 y algo, ¿ok? 5 y algo. 500 años de la noche, 5500, ¿ok? Más la quinta hora del día, ¿cuánto es? 208. 5708. Perfecto. Es ella la fin Tashach en hebreo. En árabe común es 1948 exactamente. El momento que Adam Arishon estaba parado. Quiere decir, ya empezó la salvación. ¿Qué pasó después? Kara Shemot. ¿Qué es Kara Shemot? Adam empezó a dar nombres. ¿Qué es nombres? Es la esencia. Nombre de cada uno es su esencia. Ahora ya está parado físicamente. Ahora tiene que dar significado a toda la creación. El Génesis, el primer Jumá, se llama Bereshit. Bereshit es la creación del mundo, es que general. El segundo libro de la Torah es Shmot, la salida de Egipto, es el significado de cada uno de nosotros. Por eso Dios, cuando llegó a entregar la Torah, dijo: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Es decir, el Jumá Shmot. Y ese es el proceso después de pararse en sus piernas. ¿Ok? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, ¿ok? Es, ustedes saben que es Atbash. Las letras en hebreo, ¿ok? Tenemos 22 letras.
se agarra la primera letra y la última letra. Por ejemplo, la primera es Aleph, la última es Taf. ¿Ok? Y así se agarra todos los días de Pesach. Y vamos a ver con el Atbash qué va a pasar en cada día de Pesach. El primer día de Pesach es Taf. Aleph Taf. ¿Qué es Taf? Tisha B'Av. Siempre Tisha B'Av va a salir en el mismo día que sale el primer día de Pesach. ¿Ok? Bet, la segunda letra, va con Shin. ¿Ok? Shin es Shavuot. Shavuot siempre va a salir en el segundo día que salió Pesach. ¿Ok? Que salió el segundo día de Pesach. Gimel, ¿qué letra viene? Reish. ¿Ok? Vamos uno adelante, uno atrás. ¿Ok? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah siempre sale en el mismo día que salió el tercer día de Pesach. Ustedes van en Pesach, van a saber cada día y van a saber todas esas fiestas. Daled es Kuf. Kuf es Kriyat Torah, es Simchat Torah. Cuando termina la Torah, siempre sale en el cuarto día, Daled. ¿Ok? Ei siempre sale en Tzadik. Tzadik es Tzom. Yom Kippur siempre sale en quinto día de Pesach. ¿Ok? Vav, que es Pei. Pei es Purim. Purim siempre sale en el sexto día de Pesach. Es decir, en el día de la semana que sale Pesach. Y el último es Zain. ¿Y qué hay en la cuenta? Ain. ¿Ok? Zain es el séptimo día de Pesach. Siempre sale en Atzmaut, en el día de, cuando sale el día de Atzmaut siempre. ¿Ok? Es algo interesante también a través de eso, ver todas esas fechas que también cerró el círculo de las fiestas a través de eso. ¿Ok? Otra vez tenemos la parte espiritual. Todas las fiestas al final también tienes derecho de hacer Yom Ha'atzmaut. Hay otra cosa que dice en Yalkut Shimoni, es un libro que no se sabe quién lo hizo, ¿ok? Entre siglo XIII y XV. Hay diferentes, hay unos que se dice Rabbi Shimon Darshan, Rabbi Shimon de Frankfurt, hay diferentes opiniones quién lo hizo, pero lo hicieron hace como por lo menos 500 años. Ahí está escrito que cuando va a haber 600,000 judíos en Israel, ¿qué va a pasar? Va a llegar a empezar la salvación. ¿Cuántos judíos había en Mark Twain cuenta cuando llegó en 1867? Casi no había nada en Israel. ¿Cuánto había? 15,000 judíos, después 20,000, empezaron a subir. No había tanto. ¿Cuánto había en 1948? 600,000. ¿Cómo se sabía desde antes? ¿Cómo esto? Hay también algo bonito aquí de analizar. ¿Ok? Hay otra cosa. Hay un libro, Tzadik Olam. ¿Ok? Ese es un libro que dicen que es de la Arizal. Estamos hablando también hace 500 años. Sobre el Megillat Ruth. Él trae un versículo que dice Chayael Shichvi ad Boker. Es decir, por el nombre de Dios vas a acostar hasta la mañana. Mañana simboliza salvación. ¿Qué es Chayael? Dice el Arizal que es los Sefirot, que ya hablamos también de eso, de Yesod y Tiferet. Yesod es la base, Tiferet es la belleza. ¿Qué es el día Yesod y Tiferet? Es exactamente el día de Sefirat HaOmer que cae Yom Ha'atzmaut. Yesod de Tiferet. ¿Ok? Siempre en cada día y es fijo. En cada día hay esto. Shichvi ad aboker. Quitamos la Ei, que la Ei significa 5,000. Ei a la fin Tashach, por ejemplo, 5,000. ¿Cuánto va a dar todo ese versículo Shichvi ad boker? Exactamente 708. Ese también después pueden hacer la cuenta. 5,708, todo ese versículo que habla de salvación. Y dos cosas aquí tenemos. Primero, la Sefirá, que Arizal hace más de 500 años está hablando de esa Sefirá, que es la Sefirá de Yom Ha'atzmaut siempre. Y segundo, también el valor numérico de esas palabras. Si es prueba o no, es otra cosa. No entro si es prueba o no y no traigo pruebas. Lo que estoy trayendo es meter cosas espirituales, aire dentro de los huesos, alma dentro del físico. Ok, entonces tenemos que meter esos versículos, estudiar y todo. Y por eso quería hacer la clase hoy, aunque había tantos eventos esa semana. Y también tenemos aquí al rabino, entonces doble energía, porque es día que tenemos que aumentar estudio, ok, y no al revés, no nada más festejar, ok. Hay también un versículo en Daniel, el capítulo 8, en el versículo 14, dice Vayomer Elai ad erev boker 2300 años. Ahí dice que, como está hablando también de salvación, dice que hay que esperar 2300 años. ¿Cuánto Daniel estaba ahí? Estamos hablando al final de los 70 años de la diáspora de Babilonia. ¿Cuándo es los 70 años? ¿Cuándo terminaron? Entre paréntesis, en el año 68 del año común destruyeron el templo.
Aquí estamos hablando hoy 68 años del Estado de Israel, construcción, ¿ok? Pero ¿cuándo terminaron la diáspora? ¿Cuándo se fue destruido el primer templo? Ya dijimos 3338. Más 70, ¿cuánto es? 3408, ¿ok? 3408 más 2300 que habla del versículo, ¿cuánto es? 5708. ¿Qué es 5708? La creación del Estado de Israel. Ella la Fim Tashach, 1948. Entre paréntesis, también Abraham Avinu nació en 1948, pero de la creación del mundo, no de la era común. ¿Ok? La última cosa, hay mucho más cosas, pero ya quiero darle la palabra. Hay mucho más cosas. Hay un versículo en la Torah. Ustedes saben que hay en la Torah 5845 versículos, si no me equivoco. Hay una cuenta de 5888, pero a la cuenta exacta es 5845 versículos en la Torah. El versículo 5700, ¿qué dice ahí? 5700, ¿qué año es? 1940, de que empezó la fuerte guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? 39, sí, pero empezó con todo eso al final de 39, ya 40, y entre esto y esto, ¿qué dice ahí el versículo? Escuchen bien. Vaijar Hashem, Dios se enojó y para traer toda la maldición que Baaretz ahí en aquel tierra, para traer alea todas las maldiciones. Y este está hablando justamente en el año, es decir, el número de versículo, el año de que pasó, que empezó toda esa guerra, ¿ok? Pero ¿qué pasa vamos unos versículos más adelante? Llegamos al versículo 5708. ¿Qué versículo es? Dice así: y Dios te va a traer a la tierra prometida, a la tierra que te dio a tus padres, y te va a dar cosas buenas y te va a multiplicar más de todo lo que había en la historia. Y siempre ese versículo lo metieron en el resto del Estado de Israel. Ok, no sé si sabían que es el versículo 5708, que es el versículo, es el año, otra vez, 1948, es el año del Estado de Israel. Mezclamos, agarramos la Biblia, agarramos la Torah, agarramos la parte espiritual, agarramos la parte física, lo conectamos juntos y ahí tenemos una celebración, ahí tenemos un motivo para festejar, siempre y cuando las dos están conectadas, cuerpo y alma. Bezrat Hashem, que siempre tengamos alegrías y que siempre vamos a poder conectar esas dos cosas. Bueno, siguiendo con el tema de Eretz Israel y de la necesidad de incluir la parte espiritual dentro de la parte física, nosotros pasado mañana, en Shabbat, vamos a leer la parashá de Kedoshim. La parashá de Kedoshim comienza hablando de cómo llegar a la santidad, ¿sí? Y nos enseñan una serie de cosas que tenemos que hacer para poder llegar a la santidad. Lo que está bien claro es que ninguna de ellas nos dice que tenemos que meternos en una cueva, ni que tenemos que alejarnos del mundo, sino muy por el contrario. Todas las mitzvot que nos ordenan en la parashá de Kedoshim son para poder aprender a convivir en sociedad de una manera correcta, elevando, como decía el rabino recién, en el sentido de que tomar las cosas físicas y agregarle la parte espiritual, elevándonos de esa manera para acercarnos a Kadosh Baruj Hu. Porque así como Akadosh Baruj Hu es santo, nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad de llegar a ser santos. Ahora, la parashá de Kedoshim finaliza con un tema que supuestamente no tiene nada que ver, aunque sí tiene que ver, obviamente, con el tema de Arayot. Arayot son todas las leyes que están relacionadas con las relaciones prohibidas, lo que llaman hoy en día en español incesto, ¿sí? El padre con la hija, el hijo con la madre, la tía con el sobrino, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros sabemos que en el judaísmo siempre hemos hablado que las mitzvot ordenadas por Hashem son la fuerza que necesitamos para poder llegar a la santidad en nuestra vida. Las mitzvot para eso no las dieron. Desde el punto de vista del cuerpo, de la familia, de la sociedad, y es ahora cuando la parashá termina con algo que es verdaderamente extraordinario,
que supuestamente no tiene nada que ver con el tema de Kedoshim, ni tiene que ver con el tema de Arayot, de incesto. ¿Por qué? Porque dice de que el tema de Arayot es lo que nos purifica y permite permanecer en la tierra de Israel. ¿De qué manera lo dice? Y eso es permanecer en la tierra de Israel para siempre. Y que la tierra de Israel es una tierra, algo que conocemos muy bien y que muchos saben cantar, Eretz Zavat Halav Udvash. ¿Qué es lo que quiere decir? Una tierra de la cual mana leche y miel. Zavat, liot zav es que fluye. Una tierra de la cual fluye leche y miel. Y la pregunta, indudablemente, es ¿qué tiene que ver una tierra que fluye leche y miel con el tema de Arayot y con el hecho de que eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de permanecer en esa tierra? ¿Qué tiene que ver el hecho de que la tierra, cómo una tierra va a dar leche y miel? ¿Cuán relevante es que esta parashá finaliza con el tema de Arayot y es la que leemos siempre en los días del mes de Iyar? Siempre vamos a leer esta parashá en esta época del año. Eso, y el 5 de Iyar, como sabemos, es Yom Ha'atzmaut. Ahora, si nosotros calculamos en la fecha del calendario de este año, ¿cuándo es 5 de Iyar? El viernes. No ayer en la noche, sino que hoy por la noche. Pero hay algo muy interesante. Muchas veces se dice, Medinat Israel fue creado por los no religiosos y por gente que era antirreligiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, cuando se establece el Estado de Israel, de una vez en la ley se dice que si Yom Ha'atzmaut cae el 5 de Iyar en Shabbat, o en viernes, o en domingo, no se va a celebrar en esos días. ¿Por qué? Para evitar el Hilul Shabbat. O sea que en realidad desde antemano estaban ya preveyendo el asunto de que Yom Ha'atzmaut tiene que ser celebrado por todo el mundo y no solamente por un grupo. ¿En qué días no puede festejarse Shabbat? Ni viernes, porque eso provocaría de que al finalizar el viernes, comenzando Shabbat, habría gente festejando Yom Ha'atzmaut. Si Yom Ha'atzmaut comienza hoy en la noche, mañana se recuerda, hoy día de la mañana yo decía, en Israel se hace mangal, se hace asados en todas partes. La gente regresa tardísimo a la casa y regresan muchos con un par de cervecitas y no sé qué. ¿Quién prepara? A la clase de Shabbat. Y no vienen a la clase de Shabbat. ¿Cuándo van a preparar? Es el ¿Cuándo van a preparar para Shabbat entonces si estaban festejando? La gente religiosa no podría llegar a festejar Yom Ha'atzmaut. Y si cae Shabbat, obviamente que tampoco. Y si cae domingo, ¿cuándo comenzaría la festividad? Motzei Shabbat. Y para que sea Motzei Shabbat, entonces habría que hacer los preparativos cuando todavía es Shabbat. Entonces tampoco. Si 5 de Iyar cae viernes, sábado, domingo, no se festeja en el día que corresponde propiamente tal, sino que se va a adelantar, porque para alegrías podemos adelantar, para tristezas lo empujamos para adelante, como en el caso de los ayunos, pero en el caso de alegría lo vamos a adelantar. Mejor estar alegres. También y como tenías este año. También tenías el documento que en Bnei Brak que festejaban el Ah, 49. Acá tengo un panfleto que en toda la ciudad de Bnei Brak, que hoy en día está considerado como el centro del mundo ultra ortodoxo que se opone al Estado de Israel, etcétera, etcétera. En el año 48, la municipalidad de Bnei Brak, que también estaba manejada por gente religiosa, saca un panfleto para festejar Yom Ha'atzmaut que está puesto en todas partes. El que quiere verlo, lo tengo acá, la copia. Pero sigamos con el tema. Esto fue un paréntesis con respecto al hecho de que cae en la parashá de Kedoshim, siempre va a caer en el mes de Iyar y cercano a la fecha del 5 de Iyar, que es cuando tenemos Yom Ha'atzmaut. Indiscutiblemente esto nos recuerda, tal como además decía el rabino, todos los versículos que se encuentran y tantas cosas. Es verdad, Yom Ha'atzmaut no está escrito en la Torah porque obviamente era irrelevante en ese momento por parte de Akadosh Baruj Hu dejarlo escrito propiamente tal, así como no está escrito Hanukkah y así como
momento Purim. ¿Y quién no festeja Purim y Hanukkah? Todo el mundo. ¿Y quién no dice Alel en Hanukkah? Todo el mundo. Entonces, pero sí que dicen nuestros jajamim, buscan el remes, buscan de qué manera dentro de la Torá si hay alguna mención relacionada con Hanukkah, con Purim, o como en este caso, Yom HaAtzmaut. Para tener el mérito de permanecer en la tierra de Israel y ver la reunión de judíos de todas partes del mundo, que es lo que estamos viendo en estos momentos en Israel, la condición es algo que está escrito en esta parashá. Lo voy a decir en hebreo y luego la traducción. Vaomar lachem atem tirshu et admatam va'ani etnena lachem lareshet ota eretz zavad halav udvash. Les dije a ustedes, ustedes heredarán la tierra de ellos. Se refiere a las otras naciones que estaban en la tierra de Israel. Y para poder entender la fuerza que eso tiene, hay que recordar el primer Rashi de la Torá de Bereshit, donde dice claramente de que Akadosh Baruj Hu, él decide qué nación va a estar en cada lugar dentro del globo terráqueo en el cual vivimos, y que Akadosh Baruj Hu toma la decisión de darle la tierra de Israel en un principio a otras naciones y que posteriormente nos la da a nosotros. Sigamos con el versículo, dice, voy a volver a releer desde el comienzo. Les dije a ustedes, ustedes heredarán la tierra de ellos, y yo se las daré para que la hereden, una tierra de la cual mana leche y miel. Ani Hashem Elokehem, Asher Ivdalti etchem minamim. Yo soy Dios, vuestro Dios, que los ha separado de entre las naciones. Esto es como la coronación de todo el tema con el cual comienza de Kedoshim, porque ¿qué es lo que es ser Kadosh? Kadosh es ser Parush, o sea, estar separado. A Kadosh Baruj Hu nos separa de entre las naciones. Pero, ¿cómo podemos llegar a perder entonces la tierra de Israel si está asegurada por Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo podemos llegar a perder algo así? La misma Torah nos dice, Imlo tishmeru et ze. Si no van a respetar esto. ¿A qué se refiere con esto? Esto es las leyes de Arayot, las leyes que tienen que ver con el incesto. Porque en ese momento, dice la Torah, te vomitará la tierra, así como ha vomitado a los pueblos que la habitaron. O sea, ¿qué es eso de vomitar? Una tierra vomita, una tierra mana leche y miel. Vamos a verlo. De repente esta tierra tiene cualidades muy especiales, cualidades corporales. Es una tierra que vomita. Eso no aparece en ningún otro lugar y con respecto a ningún otro pueblo, excepto al final de lo referente a Arayot. O sea, tú puedes dejar de ponerte tefilín, Hasbe Jalila, pero digamos alguien puede dejar de ponerse tefilín y la Torah no va a decir de que la tierra te va a vomitar. Alguien puede no respetar Shabbat, vamos a tener otras consecuencias, pero no dice que la tierra te va a vomitar. ¿Cuándo dice que la tierra te va a vomitar? Quiere decir expulsar, te va a sacar de ahí. ¿Cuándo? Cuando no cumplimos con las leyes de Arayot. Y es una tierra, además, como dijimos antes, que mana leche y miel. ¿Y qué relación tiene esto con el tema de donde está insertada esta frase, que es el tema de Arayot? Entre paréntesis, una tierra que emana leche y miel es una expresión muy particular, ya que en todo el libro de Vaikra, en donde vamos a encontrar parshiot increíbles sobre mitzvot para cumplir en la tierra de Israel y sobre la santidad de tierra de Israel, como por ejemplo la Shemitah, el Yovel. Shemitah es el año sabático, que es una mitzvah que solo podemos cumplir en la tierra de Israel. El Yovel, el que es el año 50, se va contando 7 veces 7, nos va a dar el año 49, pero además el año siguiente, el año 50, tiene una serie de leyes específicas, y no solamente referente a la agricultura, sino que también referente a los esclavos,
a la libertad y todo lo que eso implica. Tantos temas relacionados a esta santidad especial de la tierra, y no existe ni una expresión como esta. Ni una sola vez aparece una expresión así en todo el libro de Vaikra. Solo aquí y relacionado con el tema de incesto, de Arayot. ¿Qué relación entonces tiene esto con el asunto de que la tierra emana leche y miel y que te puede vomitar con el asunto de incesto? Según lo que dice el Ramban, dice lo siguiente: Echmira katuv be'arayot ba'avur haaretz shetitma bahem vetaki anefashot aosot beinei ha'arayot chovat aguf ve'eina tluya ba'aretz. Esto quiere decir, Ramban es el comentarista muy importante también, es Nachmanides, ¿sí? Porque la Torá no está comentada por Maimónides, sino que por Nachmanides. Dice: las escrituras, o sea, Hashem, en lo que está escrito en la Torá, fueron más graves con respecto a Arayot, por el bien de la tierra, para que no se impurifique con estos actos y no vomite a las almas que lo hacen. Y pregunta el Ramban: ¿no es que las leyes de Arayot son una obligación de las personas? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, Tefilín es una mitzvah de la persona. No importa si estamos en Eretz Israel o no estamos en Eretz Israel. Pero las leyes de Shemitah no es una mitzvah sobre las personas, es una mitzvah que solo podemos cumplir si es que estamos en Eretz Israel y si somos agricultores en Eretz Israel. ¿Sí o no? Porque si no somos agricultores, acá en Guatemala, alguien aunque sea agricultor no tiene ninguna obligación del año sabático dejar descansar la tierra, o el año sabático más el año 50, que sería el jubileo. Esas leyes no existen acá. Entonces, ¿cómo está relacionado esto? Según el Ramban, ¿saben ustedes en qué nos diferenció a Kadosh Baruj Hu del resto de las naciones? La manera como Hashem nos diferenció de las naciones supuestamente es por en medio de las mitzvot de santidad, como dijimos en un principio, Kedoshim Tiyu. O sea, tenemos que santificarnos a través del cumplimiento de mitzvot. Pero en realidad, según el Ramban, nos diferenció por medio de la tierra de Israel. Una tierra que tiene como una especie de sismógrafo, un sismógrafo especial. Si nosotros estamos con ella, o sea, con la tierra de Israel, es una tierra que de ella nos mana leche y miel. Pero si transgredimos estas leyes, y estas leyes se refiere a las leyes de incesto que aparecen al final de la parashá de Kedoshim, simplemente va a expulsar. ¿A quiénes? Nos va a expulsar a nosotros, los habitantes de Eretz Israel, que no estamos siguiendo esas leyes específicamente. Y así es como nos diferenció de las naciones. O sea, ¿cómo podemos ver que estamos bien o que no estamos bien? Es si vamos en el camino que la Torá nos está enseñando en esta parashá de Kedoshim. Ahora, expliquemos un poco este concepto de leche y miel, que de alguna manera está relacionado con lo que preguntaba el rabino: ¿por qué Akadosh Baruj Hu hizo de que Medinat Israel fuera construida por gente no religiosa? Y aquí, en esta misma parashá, hay otro ingrediente para poder entender el asunto. El Ramban se explaya muchísimo y de una manera extraordinaria al finalizar la parashá de Aharei Mot. Y él explica que cuando Akadosh Baruj Hu repartió la tierra a las naciones, y voy a traducir de una vez, cuando repartió el Altísimo a los pueblos, al separar a los humanos, diseñó los límites de los pueblos. O sea, cada nación, ¿dónde va a quedar ubicada en el mapa mundi? Decidió de que los guatemaltecos van a estar en Guatemala, de que los persas van a estar en Persia. Y ahora, ¿qué hizo con el pueblo judío? A nosotros nos toca Israel. Fue entonces que dio a cada nación un lugar con sus límites.
y al pueblo de Israel le dio el lugar de él. Él, refiriéndose obviamente a Kadosh Baruj Hu. La explicación es Ki Helek Hashem Amo Yaakov Hevel Nachalato, porque la parte de Hashem es su pueblo. O sea, nosotros somos parte de Akadosh Baruj Hu, y Jacob, o sea, nuestra descendencia, parte de su herencia, de la herencia de Akadosh Baruj Hu. El Rambán también nos dice que a cada nación le dio un territorio, pero que así como existen los territorios terrenales, los hay también celestiales. Abajo, lo terrenal se expresa en todo lo que tiene que ver con el clima, el calor, el frío, las fuerzas, todo lo relacionado con el reino vegetal, la ecología, también la geología. Y cada territorio tiene su estrella, tiene su ángel. Estrella quiere decir las estrellas del firmamento, y tienen un ángel, su propia suerte, Mazal. Cada nación tiene su Mazal. Y por eso, por ejemplo, cuando Am Israel se encuentra con el frente al mar por un lado, con el ejército de los egipcios atrás, ¿qué es lo que dice? Israel vio a Egipto en singular. ¿Por qué no dice vio a los egipcios? ¿Qué es lo que debería decir? ¿Por qué dice vio a Egipto? Porque no se refiere a Egipto como personas, sino que al malach, al ángel que representa al pueblo de Egipto, que venía luchando en contra, o sea, la lucha en el cielo entre el malach de Egipto con el malach de vamos a ver de quién. Pero con respecto a la tierra de Israel, Akadosh Baruj Hu no eligió a un ángel, como está escrito, límites de las naciones, Gvulot Amim. Gvul es un límite, ¿sí? Todas las naciones tienen Gvulot. Con respecto a Israel, no habla de Gvulot, no habla de un límite, sino que dice de que somos herencia de Dios y que nuestros hijos son la herencia que va a quedar para el futuro. ¿Por qué la razón del por qué habla de los límites de las naciones? Porque cada ángel al final de cuentas es limitado. Por un lado, por el otro lado. O sea, no es ilimitado como sería la esencia de Akadosh Baruj Hu. Y como el pueblo judío somos parte de él, es la herencia de Akadosh Baruj Hu. Helek Hashem Amo. O sea, somos parte de Dios y nosotros somos su pueblo. Y es su herencia porque es parte del mismo, ya que a Jacob le dio como herencia parte de sí mismo. O sea, que la tierra de Israel es parte de Akadosh Baruj Hu, a diferencia del resto de las naciones que están como separados. Eso recuerda un poco en el libro de Bereshit, ¿sí? Adán y Javá, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a la serpiente de qué se va a alimentar. ¿De qué se va a alimentar la serpiente? De polvo. Ajá, de polvo. ¿Por qué? Polvo hay en todas partes. Cuando alguien pide como algo básico a Akadosh Baruj Hu, cuando le falta lo más básico, que es la comida. Pero si la serpiente va a tener comida por todos lados, obviamente que esto es simbólico. A lo que se está refiriendo es de que Akadosh Baruj Hu corta toda relación con la serpiente, porque es la antítesis de Akadosh Baruj Hu. Entonces corta la relación. Akadosh Baruj Hu, desde el punto de vista de las naciones y de los límites de las naciones, hace exactamente lo mismo. A todas las naciones le pone un ángel, a cada nación su angelito, a cada nación sus límites y su ángel con límites. En cambio nosotros, el pueblo de Israel, somos el pueblo que somos herencia de Akadosh Baruj Hu. Y la tierra de Israel es Akadosh Baruj Hu en sí mismo. O sea, la relación es inseparable entre el uno y el otro. Es la misma razón por la cual cuando Anshei Knesset Agdolá
escribieron y compusieron la tfilá de Shmon Esrei, como el rabino acaba de decir. Entonces pedimos Vetejezena eneinu veshuvcha lezion berhamim, que nos devuelva, aunque hemos pasado 2000 años de exilio, pero siempre la tierra de Israel es lo que nos une, lo que nos mantiene. De hecho, el rezar mirando hacia Jerusalén, indudablemente, ¿por qué rezamos hacia Jerusalén? ¿Acaso Dios no está en todas partes? Cuando rezamos a Kadosh Baruj Hu, ¿estamos rezando hacia un lado determinado? No, estamos rezándole a Él. Y si Él está en todas partes, ¿pero por qué rezamos a Jerusalén? Para esa comunión con Akadosh Baruj Hu, entre la relación de la tierra, Akadosh Baruj Hu, y el pueblo de Israel. Escuchen además cómo explica el Rambán el versículo que dice: tierra, Eretz Zavat Halav Udvash, tierra que emana leche y miel, yo soy Dios, vuestro Dios, que los he separado de las naciones. O sea, la tierra de Israel es una tierra que emana leche y miel. Akadosh Baruj Hu nos las está dando, separándonos del resto de las naciones. Grandioso es lo que dice Nachmanides, porque nos está enseñando que nos separó del resto de las naciones. ¿En qué? En que puso sobre ellos, para las otras naciones, ministros y otros dioses, al darnos a nosotros la tierra de Israel, y para que Él se bendiga con nuestra heredad, para que sea para nosotros nuestro Dios, para que seamos su heredad. Y esta tierra, que es la herencia divina, tiene esa particularidad de vomitar a los que la impurifican. La comprobación de la salud divina, o sea, de cómo es el estado de salud, si está bien o no está bien, desde el punto de vista de la salud divina, es como el termómetro de la tierra de Israel, es la emoción que puede llegar a tener la tierra de Israel. Cuando ella se alegra con nosotros, mana leche y miel. Y cuando no lo soporta, nos expulsa, nos vomita. Solo así es como podemos entender el concepto de manar leche y miel, y que aparezca exactamente en este contexto, realmente es algo extraordinario. En muchas oportunidades explicaba el rabino Tzvi Yehuda Kook, Zecher Tzadik Libraja, el concepto de manar leche y miel, recordando que la leche y la miel es totalmente diferente al resto de los líquidos o al resto de las cosas en términos generales, porque nosotros tenemos una premisa: Kol ma sheba, todo lo que viene de lo tahor es tahor, todo lo que viene de lo puro es puro, todo lo que proviene de lo impuro es impuro. Entonces, por ejemplo, la vaca es un animal puro, su leche pura. La burra es un animal impuro, su leche impura. El camello es impuro, su leche es impura. Y en la época de la Torá, indudablemente, donde vivían en el desierto y tenían camellos, la leche de camella obviamente que se tomaba. Ahora, ¿por qué, según el Rav Kook, se compara la tierra de Israel con una tierra de la cual mana leche y miel? Y acá tenemos que entrar en algo que es muy especial. En realidad, la leche proviene ¿de qué? De la sangre que se encuentra en el lugar de donde sale la leche. Es sangre, que se transformó en leche. Y a pesar de que proviene de sangre que es impuro, aunque la vaca es pura, pero la sangre de sí misma es impura. Nosotros podemos comer la carne de la vaca, pero para poder comerla tenemos que hacerle el proceso de kasherizarla. ¿Por qué? Para extraerle la sangre, porque la sangre es impura aunque el animal sea puro. Entonces, si la sangre de la vaca es impura, la leche, que es la transformación de la sangre,
supuestamente debería ser impura. Pero, como dice nuestro Jajamim, mi iten taor minatame. ¿Quién? Solamente Akadosh Baruj Hu va a establecer que algo que es tahor, a pesar de que proviene de lo tamé, y es la leche y la miel. La leche proviene de la sangre. La miel, tenemos dos tipos de miel: la miel de abeja y la miel de palma, de palmeras, de dátiles. La miel de abeja viene de la abeja. La abeja es un insecto. ¿Qué dice la Torah con respecto a los insectos? Que son tamé. Entonces lo que proviene de la abeja debería ser tamé. Pero viene esta máxima que dice mi tentaor minatame, y va de ahí se va a aprender, se va a estudiar que a pesar de que la miel la produce la abeja, pero en realidad no proviene de la abeja misma, sino que del polen, y hay toda una explicación, y entonces la miel va a ser kasher. La otra miel que existe es miel de palma. ¿Cómo se llama la palma en hebreo? Tamar. Tam-mar. ¿Qué es lo que es tam? Sabor. Tam, sabor, mar, amargo. Y a pesar de que proviene de tam-mar, del sabor amargo, el fruto que va a producir el tamar va a ser dulce, que va a llegar al punto de poder producir la miel. Ahora, de esta manera, volvemos a lo que hablábamos justamente de lo impuro, o lo supuestamente impuro finalmente va a terminar saliendo lo puro. Leche y miel expone al máximo el concepto del buen sabor, de lo que era impuro pero que se transforma en puro, de lo más profundo de lo bueno. Y eso es lo que hemos explicado con respecto a la leche y a la miel. Digámoslo claramente. ¿Cuál es la relación que tiene entonces la tierra de Israel con las leyes de Arayot? Se trata de la fuerza, de un poder que solo existe en el ser humano, porque no existe en el mundo animal desviaciones como las que aparecen en esta parashá. Un gato no va a buscar a otro animal que no sea una gata. Un perro no va a buscar a otro animal que no sea una perra. Aunque la palabra perra suena feo. Pero acá se refiere a la parte masculina, femenina. ¿Ok? En el reino animal no existe de que va a haber una desviación, de que un perro va a buscar a una gata. ¿Sí o no? El burro y el caballo, que es la mula. Pero son la misma familia, es la misma especie. ¿Sí? Pero, y con todo y todo, la mula, ¿qué ocurre con ella? No puede tener. Hasta ahí se quedó. Es la excepción, de alguna manera, que confirma la regla, porque una mula con otra mula nunca van a poder tener mulitas, excepto ser mulas. O sea, los animales jamás se van a salir de su instinto. Ahora, nosotros los seres humanos podemos llegar a caer a niveles muy bajos cuando nos salimos de nuestros instintos. Y justamente por esa razón es que tiene que venir Akadosh Baruj Hu a darnos estas leyes para aprender a controlar nuestros instintos. El ser humano es el único que tiene ese instinto. Y no solamente eso, cuando se trata de la relación, por ejemplo, de la Torah menciona de dos hermanos, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué está prohibido? Chesed u. Un hermano ve que su hermana no se casa
La pobre muchacha tiene 30 años, está desesperada, quiere tener hijos, no encuentra pareja, no sé qué. Es lo mismo que decía el rabino con respecto a Lot y sus 2 hijas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tuvieron relaciones que están prohibidas con el padre? Porque pensaban que el mundo se iba a terminar, que ya no habían más hombres en el mundo. Eso es lo que dice la Torá. Eso es lo que nos está enseñando. O sea, es gesed, es un acto supuestamente de bondad, de piedad. Lo que un hermano haría con una hermana, lo que un padre haría con una hija. Pero viene la Torá y nos dice no. A pesar de que puede ser considerado como gesed, eso está prohibido. Tienes que aprender a controlar tus instintos. Y entonces, eso nos enseña que de algo que es totalmente prohibido, si nosotros aprendemos a controlarlo, vamos a poder elevarnos espiritualmente. Y como nos elevamos espiritualmente, vamos a poder tener la tierra de Israel. Y vamos a poder tener que la tierra de Israel, como es nuestra herencia, y es herencia de Akadosh Baruj Hu, entonces va a manar de ella leche y miel. Es como la manera de poder comprobar que estamos en el buen camino. Una tierra que hasta hace 60 años atrás era desierto y pantanos, malaria, la gente se moría. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué está permitido que, digamos, un hermano se casa con alguien, fallece el hermano, ella quedó viuda y el otro hermano Tiene la obligación? Eso no debería estar prohibido. No, porque ahí en Era ese la caso mujer de estamos... su hermano. Sí, correcto. Pero en ese caso, primero que el hermano falleció, el hermano no está vivo. Sí, no, falleció. ¿Ok? Correcto. Y no tuvo hijos. Perdón. Esto es fundamental, que no haya tenido hijos. ¿Por qué? Tenemos que entender que cuando se da estas leyes de la Torah, que se mantuvieron hasta la época de de la Takaná de Rabbeinu Gershom, ¿sí? Una mujer se apartaba totalmente del hogar paterno y se apegaba al hogar de su marido. Y iba a depender de la familia del marido. ¿Y qué pasaba si el marido se moría y no tenían hijos? ¿Quién se preocupaba de ella? Pero la familia es la familia del que se murió. Le importa un pepino la mujer esta que se vino a vivir con el marido. Por el contrario, le van a echar la culpa a ella de que lo que pasa con Tamar, lo que estaba, ¿qué pasa con Yehudá? ¿Por qué no le permite a Tamar tomar a Shelach, que es el tercer hijo? ¿Por qué le echan la culpa a la mujer? Ella es una mujer que mata a mis hijos. Ok, aquí es donde viene mi pregunta. ¿Ya explicaste esa No, parte? porque me falta lo más importante. Lo más importante que es de que la Torá, al obligar al hermano o a cualquier pariente cercano a desposarla, no con Jupá y Kiddushin, sino que basta con tener relaciones con ella, eso la transforma en su esposa. ¿Pero para qué? La Torá es muy clara. Para no solamente protegerla, para que tenga un hijo. Con ese hijo, da lo mismo si hombre o mujer, se asegura de que la familia del marido muerto se va a preocupar por ella y no la van a dejar abandonada. Entonces, en realidad es una ley que Akadosh Baruj Hu le dio al pueblo de Israel de protección a la mujer, lo mismo que la Ketubá. Ahora es donde viene mi pregunta. La otra pregunta. Sí, en las épocas antiguas se iban a la guerra, estaba casado, están peleando y ven que se cayó, está muerto, desaparece por 2, 3, 4 años, vuelve a su casa porque lo agarraron y los filisteos se lo llevaron, vuelve a su casa Y se encuentra con la mujer. Con la mujer que se casó con el hermano. Ok. O con el tío. Para eso hay una respuesta extraordinaria donde dice: no hubo época en el pueblo judío que se saliera a la guerra que el marido no le dejara un get escrito a la mujer
que en caso de que él no vuelve es retroactivo. Quiere decir, por consiguiente, Que como no que el que volvió, desapareció perdió. perdió. Exactamente. Pero la mujer quedó asegurada. Sí. O sea, Y eso se trata solo cuando no tenía hijos, porque si tenía hijos, ni un pariente, el hermano no se puede casar con ella. ¿Ok? Porque el tema es, cuando hay hijos, los que somos abuelos sabemos, tú das tu vida por tus hijos, pero por tus nietos más. Entonces, cuando tienes un nieto, te vas a preocupar. Y si te vas a preocupar de él, la única manera de preocuparse bien de él es preocuparse de su madre. Porque si no, estamos mal. o sea que esa no es una relación prohibida. según- No, por el contrario, esa es la mitzvah. Ahora, como los tiempos cambiaron, cuando Rabbeinu Gershom hace su enmienda, entonces establece que no se va a hacer más esto de que el hermano despose a la hermana, sino que tiene la obligación de hacer halitzá, que sería el equivalente al get en una relación normal de una pareja. O sea, en la relación que los une, así como en una pareja normal se llama Jupá Bekidushin y el divorcio se llama get, en el caso de la mujer que quedó sin hijos y que se le murió el marido, se va, en la relación que los une se llama ibum y lo que los separa se llama halitzá. ¿Ok? Entonces, Rabbeinu Gershom estableció, entre otras cosas, de que un hombre se puede casar solo con una mujer y como consecuencia, para no llegar a una situación como la que acabamos de hablar, de que pueda llegar a tener un hombre ya casado, ¿sí? Digamos, dos hermanos, los dos se casan, uno tiene hijos, el otro no tiene hijos, el hermano que no tiene hijos se muere. Como estaba originalmente permitido tener más de una mujer, el hermano casado Se va a casar con mujer y con hijos se tiene que hacerle el ibum a la cuñada, ¿correcto? Para mantener la protección de la familia. Pero como Rabbeinu Gershom originalmente decide de que por diferentes razones, de que un hombre solo se puede casar con una mujer, para no llegar a eso, entonces él dice tampoco se hace más el ibum, sino que solamente halitzá, que sería el romper la relación que se crearía o que se crea en realidad desde el punto de vista de la Torá de esta pareja. ¿Está claro? Entonces describe la fuerza, la potencia, la falta de freno que podemos llegar a tener y que los preceptos que nos detengan, estos que nos dio Akadosh Baruj Hu, la posibilidad de llegar al mejor sabor, transformar lo prohibido en permitido. Desde el punto de vista positivo y saber de que sí se puede llegar a sobreponer a estos instintos naturales. Tenemos la capacidad, porque si no, Akadosh Baruj Hu no nos permitiría. Como por ejemplo, en el caso de Eshet Yefat Toar, cuando se salía a la guerra y atrapaban a una mujer hermosa y el hombre había estado 6 meses en guerra, ¿sí? Y no había tenido relaciones con ninguna mujer y se encuentra a una Mismundo, aunque era Goy, podía llegar a tener una relación con ella. O sea, sacarse. Ahora, ¿y por qué lo permitió? Porque preferible, dice los comentaristas, preferible a Kadosh Baruj Hu que lo haga con permiso a que lo haga transgrediendo la ley. Una vez, no más. Pero por lo menos se quitó las ganas. Pero si Está sale claro. un hijo de él, Podía llegar a salir, pero la Torá dice que entonces, ¿qué tienes que hacer con esa mujer que agarraste de prisionera y que te acostaste con ella? Todo lo que tienes que hacer. Y al final te aconseja, en realidad, que la dejes en libertad. Porque si no la vas a dejar en libertad, va a salir un hijo. Y ese hijo el hijo de tu primera mujer se puede transformar en un hijo rebelde porque este es más querido que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Vean esa para allá porque es muy interesante. Hay un orden de que una cosa te lleva a la otra. Así como dice mitzvah goreret mitzvah,
el hecho de hacer una mitzvah te va a traer como consecuencia hacer otra, averá goreret averá. Hiciste una transgresión, te va a llevar a hacer más transgresiones. Entonces, en el hecho de que te dieron la posibilidad, ok, cálmate, se terminó el asunto, te dieron la posibilidad de hacer esto, hazlo. Si te he visto no me acuerdo, se terminó el asunto. Ahora sigo con mi vida normal, con mi esposa, con mis hijos, con todo. Pero si vas a ir en contra del consejo de Akadosh Baruj Hu, entonces va a tener como consecuencia una vera tras otra. Hashem también le dijo a Moshe en la zarza: los sacaré de Egipto a una tierra que emana leche y miel. También allá aparece esto de Eretz Zavat Halab Udvash, pero en un contexto de que los voy a llevar para esa tierra, no como consecuencia. La tierra no va a ser consecuencia de que los voy a llevar, sino que los voy a llevar a una tierra que tiene la capacidad. Es como Kol Israel Yesh Lahem Helek Ba'olam. Todos tenemos la posibilidad de tener el otro Olam Haba, pero tenemos la capacidad de perderlo. Yo sé que el rabino lo ha dicho más de una vez. Tenemos la capacidad de perderlo. Pero si vamos a ir en el camino que Akadosh Baruj Hu quiere, claro que vamos a tener el Olam Haba. Y lo vamos a tener en grande. En el hasidismo ya nos han enseñado: los sacaré de la pobreza, de estar en no solamente Mitzrayim, sino que Meitzarim. La palabra Mitzrayim y Meitzarim, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Meitzarim? Angostura, estar apretujado, estar que te están limitando por todos lados. Eso era lo que era Egipto, no te permitía la libertad. Pero que a su vez, como dije, significa estrechez, encajonamiento. Justamente en esta parashá pudo Hashem escribir algo tan grande como la tierra que emana leche y miel, la cual por medio de nuestro comportamiento la transformamos en eso. Como dije antes, esta tierra, la cual mana leche y miel, ha ocurrido ante nuestros ojos en estos 68 años. Pero tenemos que tener muy claro, esa es la grandiosa relación entre la tierra, el pueblo judío y la Torá. Lo que llamaba también el Rav Kook, decía Eretz Israel, Torat Israel, Le'am Israel. Solamente cuando tenemos estos tres pilares, que son la Torá, el pueblo y la tierra, son los pilares sobre los cuales podemos reconstruir el futuro nuestro, el futuro del pueblo de Israel, que comenzamos hace 68 años, y Bezrat Hashem, cuando podamos ver la reconstrucción total de la tierra de Israel con Jerusalén y la reconstrucción del Beit HaMikdash, que va a ser como Makebe Patish, va a ser el último golpe para demostrar esa estrecha relación. Porque de la misma manera, como yo decía antes, ¿por qué tenemos que rezar hacia una parte determinada si Dios está en todas partes? Si Dios está en todas partes, ¿por qué necesitamos el Beit HaMikdash? Porque el Beit HaMikdash, otra vez, así como la tierra, si mala leche y miel o nos vomita, es el termómetro de esta relación, mucho más el termómetro de la relación entre nosotros como pueblo y Akadosh Baruj Hu es el hecho de tener el Beit HaMikdash en Jerusalén, en Har HaBayit, Bimera Be'ameinu y en nuestros días. Amén. Muchas gracias al rabino. Nada más termino con algo que me acordé por lo que dijo, que como sabemos, ese es lo que dijo, lo que dijimos, hablamos, esta relación no es nada más lo que entendemos nosotros como religiosos, sino también, si ustedes ven todo lo que hablaron los primeros ministros o toda la gente de la política, desde Ben Gurion hasta hoy en día Netanyahu, y no nada más él, también Obama cuando llegó a Israel, la tierra de Israel, ¿por qué? ¿Con qué derecho lo tienen los judíos? Por la Biblia. Ok, pero en la Biblia no está escrito nada más un versículo que la tierra de Israel es de Israel, sino hay muchos más versículos que hay que cumplir Shabbat, que hay que cumplir Kasher, que hay que cumplir muchas cosas. Entonces, si cumples con la tierra de Israel, también tienes que cumplir con la otra parte. Y como ya sabemos, la declaración palestina, lo que tiene el Hamas hoy en día contra Israel, está basada y empieza con 3 versículos del Corán, de un surah, de un capítulo que se llama Surah El Amram, que ahí dice que la tierra de Israel es de los judíos. Y lo dice más veces en el Corán, en el libro de ellos, que es de los judíos, pero siempre y cuando
cumplen los mitzvot. Cuando no cumplen los mitzvot, no tienen derecho. Y eso es lo que trajo el rabino, que la tierra te vomita, te saca. Es decir, ella o la gente de afuera, pero cuando cumplimos con los mitzvot, cumplimos con nuestro derecho y podemos estar en Israel tranquilos. Que así sea, que tengamos paz. Muchas gracias.